Miremos la nota preparada por Franz Rivera. Hemos visto pues algunos cuerpos tirados fuera de... En llegar al lugar donde se estrelló la aeronave LED 410 Turbolet de fabricación checoslovaca que pertenece a la compañía Central American Airways, donde encontraron aún con vida al piloto de la aeronave Eduardo Ernesto Fash Pineda, quien murió en el camino hacia el hospital de Ojojona Francisco Morazán, en el accidente trágico ocurrido este lunes en la localidad de Las Mesitas, donde perdieron la vida 14 personas. Traumas craneales totalmente abiertos, traumas en tórax, en extremidades, algunos están desmembrados incluso, y algunos otros que están desfigurados. Vinieron con barras los vecinos ahí porque todavía había una vida que pedía auxilio y era el piloto sí. Se hizo todo lo posible, se sacó, pero lamentablemente llevándolo, ¿verdad?, al hospital, ahí él falleció. Y como usted observa, ¿verdad?, el resto de los cuerpos están totalmente desfigurados. El alcalde de Santa Ana, Jorge Salinas, fue quien dio a conocer a los diferentes medios de comunicación a eso de las 8:45 de la mañana lo que había ocurrido en las cercanías a la localidad de Las Mesitas, a tan solo 1 kilómetro de donde ocurrió el accidente de la empresa Tansasa en 1989, por lo que se hizo presente al lugar con un grupo de empleados. 7:45 de la mañana tenemos entendido que hay una persona aquí que cuida las torres, que es el que vigila. Rápidamente se pusieron en comunicación con la alcaldía y rápidamente buscamos la forma en que 15 minutos estar aquí, dando todo el apoyo necesario. Al final creo que nos sentimos orgullosos de parte del municipio de Santa Ana porque colaboramos, trabajamos a la par. Vamos a hacer un trabajo de extricación, vamos a traer equipo hidráulico para poder sacar a las víctimas, ya que la zona es inestable. Tenemos un avión con combustible aún y esto representa un riesgo. No sabemos cuántas personas hay todavía ahí. Vamos a tratar de trabajar con las quijadas de la vida y con las motosierras para limpiar el área y sacar cuántas personas hay determinadas. Las víctimas perecieron debido a una serie de traumas sufridas durante el impacto de la aeronave, primero en una parte descombrada y que sirve de potrero, y luego en una palizada de pinabetes donde quedaron los restos de la aeronave y los restos de las víctimas, unos dentro del bimotor y otros que salieron volando. Muerte instantánea prácticamente, sí. En estos accidentes lo que se produce pues es una aceleración, ¿verdad? Acuérdense que el avión va a una cierta velocidad y al impactar, ya sea con árboles, con un muro, entonces se produce una aceleración y una desaceleración. Y es ahí donde los cuerpos vertebrales sufren la mayor fuerza del impacto y ahí se encuentra parte del centro de la respiración. Y es ahí entonces donde producen la muerte instantánea. La cooperación para rescatar los cuerpos politraumatizados y, mutilados de algunos cadáveres. ¿Hay alguno todavía dentro o ya salieron todos? No, en estos momentos precisamente mis compañeros de Cruz Roja, junto con los demás organismos de emergencia, están haciendo uso de hidráulicas, unos colchones que le llamamos de aire hidráulico, para rescatar, seguramente es el copiloto que está debajo del ala. Las labores de rescate de los cuerpos de las víctimas duraron unas 2 horas y se implementaron varias máquinas como motosierras para cortar los árboles que impedían las labores, así como equipo hidráulico para romper la chatarra y extraer los cuerpos, ya que algunos como el copiloto quedó debajo del ala derecha del bimotor. Franz Rivera, Noticiero Universal. Bueno, teníamos la nota de Franz Rivera pues con imágenes pues que dan consternación, ¿verdad?, ver esta tragedia. Y bueno, precisamente muchas familias pues están de luto por esta tragedia, pero particularmente Israel Salinas, que era un líder sindical, es una pérdida también muy lamentable como todas las demás. A él pues varias veces lo tuvimos aquí en los estudios de Canal 12, y también era una persona que siempre informaba a la población, una persona muy mesurada en sus opiniones. En fin, era toda una persona muy reconocida y es por ello que vamos a presentar ahora una nota sobre Israel Salinas para que lo recordemos siempre y hablar un poco sobre su vida y su trayectoria dentro del sindicato. Israel Salinas se encontraba entre las víctimas de la fatalidad del vuelo 731 de Central American Airways. Él era pedagogo de profesión, padre de 13 hijos y líder de varias organizaciones gremiales. Fundó en 1996 la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras. Israel Salinas era un compañero que empezó en el movimiento hace unos 40 años.
Israel Salinas es fundador de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores, de la central más nueva del país. Por lo menos tiene unos 11 años de existir. Él ha sido el único secretario general de la CUT, ha manejado un buen equipo, ha sido un luchador incansable. No se puede juzgar a Israel Salinas de otra forma, no como un líder nato, un líder clasista, que toda la vida ha estado al lado de las causas justas. Israel Salinas nació en la comunidad de Las Ánimas, Daniel Paraíso, pero actualmente residía en la ciudad de San Pedro Sula, en la colonia San Jorge. Había dejado de conducir hacia la ciudad industrial del país a causa de padecimientos de alta presión. Él había dejado de manejar hacia San Pedro Sula por cuestiones de salud. Sí, estuvo interna, ¿no?, en el seguro y no se sentía bien de salud. ¿Cuáles eran los padecimientos de don Israel? Prácticamente no conozco muy bien el detalle, pero lo único sé que él solo pasaba enfermo. Usted trabajaba muy cerca de él. ¿Qué puede destacarnos de la personalidad de don Israel? Una persona conmigo, pues, como yo he trabajado acá, ha sido muy lindo. Esta es la oficina vacía de Israel Salinas. En la pizarra se lee la agenda prevista para este martes a las 2 de la tarde. Hoy habría reunión con el tema del seguro social. Salario mínimo, otra de las prioridades que ocupaban la atención del dirigente sindical. La agenda que hoy va a tener don Israel. Generalmente iba a sesión del seguro, a la comisión de crédito en el seguro en la mañana. Bueno, muy vinculado a la negociación de salario mínimo en este momento. Sí, claro. Nos sentimos consternados, un poco tristes por la gran pérdida de nuestro gran líder como Israel Salinas. El trabajador en sí de Honduras pierde un gran dirigente como es don Israel Salinas. Nos sentimos muy apesarados y muy doloridos, compañeros, la muerte de ese gran trabajador y gran dirigente Israel Salinas. La Comisión Tripartita de Salario Mínimo ha acordado la suspensión de la negociación hasta la próxima semana para rendir tributo de honor a la memoria de Israel Salinas. Hemos pospuesto para 8 días más tarde, después de este miércoles, al siguiente miércoles, lo que sería la negociación, continuar la negociación, y lo hemos concertado con el sector privado y los trabajadores, y todos hemos estado de común acuerdo. Por tanto, eso pasa para la siguiente semana. Salinas intentó crear una corriente política de izquierda en el país, militaba en el Frente Nacional de Resistencia Popular y formaba parte de las juntas directivas del Instituto Hondureño de Seguridad Social, del régimen de aportaciones privadas RAP y del Foro Nacional de Convergencia. Para Noticiero Universal, Alfredo Guzmán. Bueno, teníamos la información sobre Israel Salinas, que en paz descanse. Bueno, pues hoy tengo entendido que se va a realizar los actos fúnebres. Ayer estuvo en vela y bueno, pues lamentamos la pérdida de su familia y también pues a todos los líderes sindicales, a todas las personas de los trabajadores y miembros de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras. Sin duda una pérdida muy lamentable. ¿Qué podemos pensar sobre estas tragedias que esperamos no vuelvan a ocurrir? Don Wilfredo, hemos visto de que ahorita en esta ocasión perdimos muchos líderes, el viceministro también, bueno, muchas personas importantes que iban a bordo de este avión, pero ¿qué podemos pensar para tratar de evitar estas pérdidas y también como por afectar a la Confederación Unitaria de Trabajadores la pérdida del señor Salinas? Bueno, anoche estuvimos en el Estivis acompañando en último momento a don Israel. Don Israel estuvo trabajando fuertemente al interior del frente para su unidad, y hay que recordar que incluso una de sus últimas gestiones era la creación de Alternativa Patriótica, que era un nuevo partido político, que yo creo que fue una de las últimas visitas que el Tribunal Electoral tuvo en función de que se pudiera generar una nueva opción política, y en este marco en el que el país se requiere de un nuevo liderazgo social y político, pues Alternativa Patriótica se podía convertir en un referente político importante. Hay que destacar de parte de Israel que por lo menos yo tengo, abogado Marvin, unos 4 o 5 años de haberle conocido, y en el proceso en el que yo le conocí fue en un proceso de convergencia política en función de que los sectores de izquierda del país, los sectores progresistas del país, pudiesen juntarse alrededor de una iniciativa común. Esto antes del 28 de junio
del 2009, previo al golpe de Estado, él había tenido un liderazgo muy importante, o por lo menos su visión política, en función de que la clase obrera, que la clase trabajadora del país pudiese unificarse alrededor de un proyecto político en conjunto y que no solo fuese la calle la expresión popular, sino que pudiese el trabajador aspirar al poder político y que desde ahí pudiese generarse los cambios sociales que requerían. Hay que destacar de Israel que en lo que yo le conocí, pues aplicó él su habilidad para poder ver concertados juntos alrededor de la mesa a los líderes del país, del sector progresista. A veces algunos pues no compartían su visión en función de que hay ciertos celos dentro del sector, pero él caminó creyendo que la iniciativa era fuerte y así logra, por ejemplo, concretar un esfuerzo político a finales del 2007, que es la iniciativa político-social que se llamó Compromiso con Honduras, que ahí gestó alrededor del Partido de Innovación y Unidad Socialdemócrata, gestó el encuentro de otras fuerzas. Ahí convergió líderes del Partido Demócrata Cristiano, líderes del Partido Unificación Democrática, como don Matías Funes, y genera también el esfuerzo y acompañamiento de otros sectores sociales. En ese marco es previo a lo que uno podría considerar como los esfuerzos más importantes de unificación del sector progresista del país en función de tener una propuesta política conjunta. Y en ese sentido, pues, creo que ayudaba mucho esa visión política abierta, una visión política no sectaria, que a veces daña mucho el hecho de descartar a otros compañeros porque no coincidimos en algún punto de vista, pero creo que el elemento fundamental de Israel y que estaba siendo aplicado en este momento, previo a la asamblea del Frente, que es el 26 de febrero, es decir, en estos días, y esa habilidad conciliadora, no es esa habilidad de unificación, más bien esa habilidad, esa visión política de poder unificar, daba la posibilidad de que pudiesen contribuir mucho en este esfuerzo para unificar al Frente y que al final el Frente salga fortalecido el 26 de febrero, porque realmente es un ejercicio muy difícil y ahí se requiere entonces el talento de hombres y mujeres que tienen esta visión de integración. Por eso es que creo que el dolor que ayer se externó, el dolor que ayer pudo uno apreciar en el velatorio que se dio en el Estivis durante toda la noche y hoy saliendo el cuerpo de don Israel Salinas y seguramente en este momento lo están esperando en la barca, hoy va a hacerse todo el acompañamiento a él en San Pedro Sula, creo que va a ser en el sindicato de la municipalidad y creo por lo que nos han expresado que el entierro va a ser mañana. Pero hoy va a haber todo ese nivel de expresión de solidaridad en función de un hombre pues que miró en la clase trabajadora, que miró en la disposición de poder darse a los demás con una solidaridad extraordinaria. Así es que es lamentable para el Frente de Resistencia, lamentable para el pueblo hondureño que 14 personas hayan muerto, sus familias que en este momento sienten ese dolor profundo y habrá pues que esperar los dictámenes técnicos alrededor de qué fue lo que sucedió, ¿no? Porque no era un avión grandote, un avión gigante, era un avión pequeño. Habría que ver cuáles fueron las razones, cuáles fueron los percances para que se haya dado el accidente de esta naturaleza. De cualquier forma, creo que se está en la obligación de revisar cuáles son los distintos acontecimientos trágicos que han sucedido alrededor de Toncontín y que entonces en función de eso pueda hacerse las correcciones del caso. Sí, bueno, vamos a pedir que nos van preparando ahí en el cassette. También tenemos, me gustaría ver un poco el acuerdo de duelo que dio ayer el gobierno de la República, pues en respuesta al accidente del día de ayer. Algunos están desmembrados incluso y algunos otros que están desfigurados. Vinieron con barras los vecinos ahí porque todavía había una vida que pedía auxilio y era el piloto sí. Se hizo todo lo posible, se sacó, pero lamentablemente llevándolo, ¿verdad? Tofash Pineda, quien murió en el camino hacia el hospital de Ojojona, Francisco Morazán, en el accidente trágico ocurrido este lunes en la localidad de Las Mesitas, donde perdieron la vida 14 personas. Traumas craneales totalmente abiertos, traumas en tórax, en extremidades, algunos... Miremos la nota preparada por Franz Rivera.
Hemos visto pues algunos cuerpos tirados fuera de... En llegar al lugar donde se estrelló la aeronave LED 410 turbolet de fabricación checoslovaca que pertenece a la compañía Central American Airways, donde encontraron aún con vida al piloto de la aeronave, Eduardo Ernesto. Al hospital, ahí él falleció. Y como usted observa, ¿verdad? El resto de los cuerpos están totalmente desfigurados. El alcalde de Santa Ana, Jorge Salinas, fue quien dio a conocer a los diferentes medios de comunicación a eso de las 8:45 de la mañana lo que había ocurrido en las cercanías a la localidad de Las Mesitas, a tan solo 1 kilómetro de donde ocurrió el accidente de la empresa Tansasa en 1989, por lo que se hizo presente al lugar con un grupo de empleados. 7:45 de la mañana tenemos entendido que hay una persona aquí que cuida las torres, que es el que vigila. Rápidamente se pusieron en comunicación con la alcaldía y